donde estás, extiendes tus manos y repites conmigo: Señor, vine a encontrarme contigo y no me voy hasta que tu palabra sea sembrada en mi corazón, que es una buena tierra, y dé su fruto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Te parece si otra vez antes de empezar, tomas el teléfono y ahora dile: ya empezó la prédica, vamos. Ya empezó la prédica, y mándalo. Eso es. Título: derrotando el espíritu de Amalek. Conmigo. Wow. Éxodo 17, del 8 al 16. Dice así la poderosa palabra del Señor. Entonces vino a mí Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, pero cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno y el otro de cada lado. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Moisés edificó un altar y llamó a ese altar Jehová Nisi, gloria a Dios. Y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. ¿Qué es Amalek? ¿Quién era Amalek? ¿Qué significa Amalek? Amalek era un hijo ilegítimo de Elifaz, hijo de Esaú, hermano de Jacob. Wow. Nosotros seguimos al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y qué fuerte que la más grande oposición para Jacob vino de su familia. Amalek es fruto de generaciones de odio y resentimiento. Amalek está heredando generaciones de resentimiento, de deseo de venganza, de deseo de hacer daño, de frustraciones del pasado. Amalek está heredando las situaciones de sus padres y sus abuelos. Amalek no fue aceptado entre sus hermanos. Amalek vivió alejado de sus familiares. Amalek vivió en el desierto.
no porque él lo quiso, sino porque situaciones ajenas a él lo llevaron a vivir desiertos en su vida, en donde crecieron resentimientos y situaciones de dolor. Amalek fue formado en un desierto, en donde el rencor, el resentimiento, la traición eran su bandera. Su venganza y la traición eran lo que le ministraban diariamente en su desierto. Deuteronomios 25, 17 al 19 dice: acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia. Diga conmigo: los Amalek atacan por la espalda. La retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado y trabajado. Diga conmigo: los Amalek te atacan por la espalda cuando te ven débil, cuando te ven cansado. Y no tuvo ningún temor a Dios. Los Amalek, aunque trabajen en la iglesia, no temen a Dios. Una cosa es que tú veas a gente sirviendo a Dios y otra cosa es que tema a Dios. Los Amalek trabajan para ellos mismos. Los Amalek están viendo en todo lo que tienen en su entorno un alimento para su rencor, para su odio, para su sed de venganza, aunque estén en la iglesia. Versículo 19. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek debajo del cielo, no lo olvides. Tienes que saber que los Amalek siempre van a estar. Siempre. Pregunta tú en casa, ahí donde estás escuchando esta prédica, ¿alguna vez alguien te ha atacado por la espalda? ¿Alguna vez alguien que te decía te amo, te quiero, mi pastor, esperó un momento en que estuvieras débil para encargarse de acabar contigo? Piensa en casa donde estás. ¿Cuántos Amalek el Señor te ha permitido reconocer? ¿Y qué has hecho cuando los has reconocido? Los Amalek no vienen de frente. Esta semana escribimos en las redes de la iglesia: es preferible lidiar con los Pedros que gritan, pelean y son impulsivos y efusivos, que lidiar con los Judas que te abrazan y te besan, pero continúan contigo maquinando tu destrucción. Todos tenemos que enfrentar gente como Pedro y como Amalek, como Pedro o como Judas. El mismo espíritu que está aquí en Amalek es el mismo que está en Judas. Pedro salía al frente y decía: esto no es así porque esto es así, así asado. Y Jesús le decía: quédate tranquilo, Pedro, que me vas a negar. Pedro decía: si eres tú, yo puedo caminar en el agua también. Pedro era impulsivo. Pedro la embarraba constantemente, así como, bueno, tú no, como yo. Pero Pedro amaba a Jesús.
Y Jesús amaba a Pedro, por supuesto. Pero Judas siempre está maquinando cómo usufructuar de Jesús. Y cuando ve que ya no puede usufructuar de Jesús, procura matarle, entregarle. Identifica a los Amalek en tu vida que comen de tu mano, que caminan contigo, que dependen de ti, pero están maquinando cómo hacerte daño y matarte. Ahí en casa donde estás, pregúntate si estás reconociendo algún Amalek en tu vida. Tienes que saber que cuando el pueblo de Israel se enteró de que había una fuente en Horeb, cuando se enteró de que había una gran bendición en Horeb, salió corriendo en busca de esa bendición. Y todos salieron corriendo a buscar esa bendición. Pero en esa carrera los más débiles se quedaron atrás. Y a esos son a los que el espíritu de Amalek ataca. Porque el espíritu de Amalek no tiene la fuerza para enfrentarse a hombres y mujeres llenos del poder del Espíritu Santo. El espíritu de Amalek siempre va a tocar a los rezagados, a los que van de último, a los que se quedan, a los chismosos, a los resentidos, a los provocadores. Génesis 36:12 dice: Timá fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y ella le dio a luz a Amalek. Estos son los hijos de Ada, mujer de Esaú. Tienes que entender que Timá significa negar, rehusar, resistir, retaguardia, refrenar, oponer. Amalek es hijo de esto. Y Amalek significa los que se esconden en el valle. Los Amalek no son los Pedros que dan la cara y dicen esto no me gusta. No, los Amalek se camuflan en el sistema. Los Amalek entierran la cabeza. Los Amalek se hacen invisibles para poder hacer daño. Vamos a retroceder. Esto está mejor que una serie de Netflix. Vamos para atrás. Génesis 25 del 29 al 34. Y guisó Jacob un potaje. Y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue, y así menospreció Esaú la primogenitura. Hay situaciones en nuestra vida que vivimos hoy, pero no sabemos cuándo van a dar su fruto. Todo el problema de Amalek comenzó con un simple plato de lentejas. Hay resentimientos en tu vida que son como ese aguijón que penetra en tu vida de una manera sencilla, sutil, pero que anida en tu corazón y va pudriendo tu corazón a tal punto que lo va a dañar de tal manera que te sientes que ya no hay salida y que ya no hay solución. Me hizo tanto daño que ahora lo que yo tengo que hacer es daño.
Es que no puedo perdonar lo que me hizo, eso lo tengo aquí, a mí no se me olvida. El espíritu de Amalek tiene una cualidad, y es que se va a introducir a tu vida con las pequeñas cosas, no con las grandes cosas. Hay situaciones en tu vida tan sencillas como un plato de lentejas que terminó cambiando toda una historia generacional. Yo no sé qué negocio has hecho, yo no sé qué situación estás viviendo, yo no sé cuál es esa pequeña situación que se asimila a ese plato de lentejas, pero recibe esta palabra. No permites que una cosa pequeña crezca a tal punto de hacerte tanto daño que eres un potencial accionador de daño para los demás. No te conviertas en un Amalek. Es un espíritu de odio, transmitido de generación en generación. Es que se lo hizo a mi abuelo y se lo hizo a mi papá y entonces me lo hizo a mí y esto se paga porque se paga. Pregúntate, ¿quién o quiénes está transmitiendo ese odio a tu vida? ¿O quién o quiénes te está utilizando como un medio para transmitir ese odio? Hay gente que su corazón está podrido contigo, pero su impotencia por no poderte enfrentar no los lleva a decirte, ¿sabes qué? Estoy podrido contigo, me molestó esto, sino que se camuflan en la oscuridad en la noche y lo que hacen es tocar a los que van de último, a los rezagados, para sembrar esa semilla de odio. No pueden tocar a los que están ungidos por el Señor, tocan a los que están presos por la vergüenza y el pecado. Tocan a los que están presos por la vergüenza, por el dolor de un pasado. Tienen un olfato, un radar para identificar a los que van de último, a los que están cansados, fatigados, a los que están resentidos. Pregúntate, ¿quiénes están viéndote como caldo de cultivo para depositar sus intenciones amalecitas? Pregúntate en esta mañana, identifica en el nombre de Jesús esas personas que te están utilizando como un canal para transmisión de odio. Pregúntate si tú estás siendo un instrumento inocente para dejarte usar por alguien que colocó una semilla ponzoñosa de Amalek en tu vida. Y analiza esas personas que transmiten el espíritu de Amalek. Por supuesto, no son hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, son hombres y mujeres llenos de resentimiento, de odio y de dolor. Es fácil identificarles porque la palabra dice, por sus frutos los conoceréis. Tú tienes que ser lo suficiente sabio en el Señor para saber a quién escuchas y a quién no. Cuando decidas colocar tu oído a una palabra de otra persona, analiza sus frutos. Un árbol de papaya no te puede dar mango. Amén. Un midrash, una interpretación judía, bíblica, es como una narración dialéctica. Dice que cuando Esaú envejecía, llamó a su nieto Amalek y le dijo, traté de matar a Jacob, pero no pude. Hay quienes tratan de hacerte daño y no pueden, entonces delegan en sus generaciones hacerle daño a ti y a tu generación. Traté de matarlo, pero no pude. Ahora te encargo a ti y a tu descendencia la misión de
aniquilarle. ¿Y a quién está aniquilando? Jacob fue cambiado. Recuerda que el nombre fue cambiado. ¿Cuál fue el nombre que el Señor le puso a Jacob? Israel. Es decir, que la misión de Amalek es acabar, matar la iglesia, el pueblo de Dios. Ahora la misión de Amalek no es atentar sobre una persona, sino sobre una generación espiritual. Vamos, tienes que reaccionar. Vamos, hijo, reacciona. No le estás haciendo daño a una persona, le estás haciendo daño al cuerpo de Dios. Amalek es un espíritu que se levanta contra todo lo que entiende que es el propósito de Dios. Si tú estás sirviendo en la iglesia, en algo, en lo que sea, cantas, tocas las congas, el piano, predicas, manejas los instrumentos, las luces, vas a ser blanco de Amalek. Recuerdo alguna vez que alguien de este ministerio terminó un servicio y me dijo: pastor, yo te prometo que mientras yo viva nunca faltará lo que se le echa a la máquina de humo. Y fue algo tan sencillo como eso. Y cuando salí a la puerta dije: wow, Señor, es que la obra tuya, tú la administras y tú la provees. Así como esa persona dijo: yo soy la antítesis de Amalek, es decir, yo estoy aquí para construir. Dentro del cuerpo también hay personas que no están para construir, sino para destruir. Amalek va a atentar contra todo lo que sea el propósito de Dios. Dice la Escritura que te salió en el camino, y la palabra encuentro viene de la palabra hebrea karja, coincidencia. Si usted analiza un poco más, los historiadores dicen que Amalek no considera la existencia de Dios, sino que todo lo que pasa en tu vida es coincidencial. Es suerte, es destino. Entonces el espíritu de Amalek siempre va a cuestionar lo que se hace en la iglesia. Por ejemplo, si hay una palabra profética, el espíritu de Amalek lo primero que hace es esto. ¿Y tú le crees? Pero ¿a quién se lo dice? A las personas que van de último, a los rezagados, a los que no están llenos del poder de la palabra. Cuidado cuando alguien considera que tú estás preparado para recibir un chisme de una autoridad espiritual, porque lo que está viendo en ti es una persona débil espiritual. Cuando una persona identifica a un hombre y a una mujer llenos del Espíritu Santo, su boca no se puede abrir para dañar a un hombre de Dios. Porque el espíritu que está en el hombre de Dios le revela a él el peligro que está por cometer. Pero Amalek sabe identificar a los que están fríos. Amalek sabe identificar a aquellas personas que viven con culpa, con resentimiento del pasado, de su familia, con aquellas personas que tuvieron que vivir en desiertos por X o Y situación. Yo no sé qué situación viviste en tu casa, pero déjame decirte algo: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, y el dolor que viviste ayer en Cristo Jesús hoy se transforma en victoria. No permitas que los Amalek identifiquen el dolor de tu pasado para perpetuarlo en tu futuro. Los Amalek están buscando el dolor de tu pasado para perpetuarlo en un futuro. Y Cristo Jesús, Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Su victoria quiere perpetuarse en un eterno presente. Pero tú decides si te quedas atrás escuchando a Amalek, o vas adelante con Jehová Jireh como tu estandarte, diciendo: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Tú decides qué haces con tu vida. Tú decides qué haces con tu vida.
Allá en la casa donde está, aplauda, que yo hasta aquí puedo escuchar a usted en su casa aplaudiendo. Amalek es un espíritu que siempre está en la retaguardia. Es un espíritu que siempre te va a atacar por la espalda. Amalek está contigo y te adula. No te mira a los ojos, se esconde. Porque los ojos tuyos para él es tu espalda. ¿Y quién puede ver por la espalda? Amalek ataca tus debilidades. Amalek identifica tu autoestima, tu autoconcepto, tu autoimagen. Amalek te dice, qué feo estás, qué fea estás. Estás muy gordo, estás muy flaco. Estás perdiendo el tiempo, te están usando. Amalek ataca tus frustraciones. Amalek ataca tu vergüenza. Amalek llega cuando estás agotado. Mira qué interesante. El Talmud es la tradición hebrea, oral. Dice que este espíritu se compara, esta historia de Amalek se compara a una ballena, a una bañera llena de agua caliente. Escucha esto. Imposible de entrar porque si entras te quemas. Pero entonces este malhechor, este espíritu de Amalek llega y se mete. No importa que se queme. No importa que se haga daño. Solamente para enfriarla. Y que los demás cuando entren encuentren agua fría. No importa que él se queme. Lo que Amalek quiere es que nadie pueda usar esa agua. No importa cuánto daño le haga a la iglesia. A él no le interesa que se queme haciéndole daño a la iglesia. A él le interesa que el resto de la gente no pueda recibir la bendición de la iglesia. El pueblo de Israel no podía atravesar un mar. Y vivieron este milagro y vieron cómo el mar se abrió y pasaron llenos de fe. ¡Wow! Se sentían más que vencedores. Y llegó Amalek. Y los retó. ¿Qué consiguió Amalek? Enfriar al pueblo de Israel de esa victoria que habían tenido. Enfriar al pueblo de Israel de esa evidencia que habían tenido del milagro de Dios proveyéndoles para ellos. ¿Quieres conocer las características de Amalek? Provocador, inestable, traicionero. Nunca termina lo que comienza. Es nómada. Va de casa en casa, de lugar en lugar, de iglesia en iglesia, de trabajo en trabajo. Te ataca por la espalda. Está pendiente de tu más mínima debilidad, porque no te ataca en la fortaleza, te ataca en la debilidad. Te cansa para debilitarte. Cuidado con esa gente que tienes a tu alrededor, que te está cansando constantemente para debilitarte y que tú digas ya no puedo más.
Amalek quiere frustrarte porque él está frustrado. Amalek no disfruta con tu victoria porque él vive en una constante derrota. Amalek nunca verá los colores del arco iris porque está ciego. Todo lo ve en blanco y negro. Amalek es un espíritu que constantemente desafía la autoridad. Amalek es un espíritu generacional. Primera de Samuel 30. Quiero que usted en casa lo lea porque no tengo tiempo ahora. Dice que Amalek atacó a David mientras éste luchaba con otro ejército, con otra gente. Amalek va a esperar que tú estés dando una lucha por otra parte para poder atacarte en tu debilidad. ¿Estás identificando a Amalek? Ay, pastor, ¿y yo qué le iba a poner a mi hijo? Judas Caín Amalek. ¿Cómo se llama el niño? Judas Caín Amalek Díaz Fernández. Judas Caín Amalek Paternina. Judas Caín Amalek Salcedo. Ya, pero no. Porque todos nosotros, apellido que tengas y seas quien seas, hemos sido en algún momento víctimas del espíritu de Amalek. Y cuidado, y todos nosotros tenemos una aguijón de Amalek en nuestra carne. Amalek, mientras estés en otras batallas, él está en su batalla. Él quiere destruirte. Amalek siempre va a ir tratando de destruir el propósito de Dios en la vida de los demás. Rápido, en Primera de Crónicas dice que durante tiempo de Ezequías, 500 hombres de la tribu de Simeón mataron a los últimos remanentes de los amanecitas. Y pensaron que ya se había acabado el asunto. Pero no fue el final de los amanecitas. Con que quede uno, se van a multiplicar. Con que en la iglesia quede uno solo, se va a multiplicar. Si en el nicho de tus amigos, de tu familia queda uno, se va a multiplicar. Identifica a los Amalek de esta era. Hitler tenía el espíritu de Amalek. Quería destruir a quién, al pueblo de Israel. En Sudamérica hemos tenido a Amalek que dicen: maldigo al pueblo de Dios desde lo más profundo de mis vísceras. Termino con esto para orar. Pero no tengas miedo. Éxodo 17, del 15 al 16. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Jireh, Jehová Nisi. Y dijo: por cuanto Jehová lo ha jurado, Jehová tendrá guerra contra Amalek de generación en generación. Refidim es un lugar de batalla.
Y aquí el Señor se presenta con otro nombre, Jehová Nishi. Y Nisi significa bandera o estandarte, señal o milagro. ¿Identificaste a Amalek? Levanta tu estandarte. ¿Identificaste a Amalek? Muéstrale a Amalek cuál es tu bandera, cuál es tu estandarte. ¿Identificaste a Amalek? Jehová pelea por mí. Él es quien provee. Él es el que pelea por mí. ¿Identificaste a Amalek? Levanta tu estandarte. Y en el servicio de hoy es lo que hemos hecho. Levantar una bandera. Ese servicio pasará a la historia en mi memoria como el día en que adoración levantó una bandera, un estandarte, mostrándole al mundo espiritual quién es mi bandera, quién es mi escudo, quién pelea por mí. ¿Identificaste a Amalek? Deja de pelear en tus fuerzas. Muestra tu bandera. ¿Identificaste a Amalek? Levanta tu cabeza y sigue caminando. Ama. Si estás diciendo que tu bandera es Cristo, tu bandera es el amor, ama a quienes procuran hacerte daño. Ama a los que el Señor te ha permitido identificar. Ama. Ama. Y deja que el amor de Dios lo venza todo. Señor, te damos gracias. Tu palabra ha sido predicada. Gracias, Señor, porque tú eres mi escudo, mi fortaleza, mi estandarte. Y tú no permitirás que seamos avergonzados. Tú me levantas, Señor. Tú me haces caminar. Tú continúas en mi caminar. En esta mañana, Señor, tarde ya, te entrego mi corazón. Me arrepiento de mis pecados, Señor. Te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Gracias por morir en la cruz y resucitar al tercer día. Gracias por inscribir mi nombre en el libro de la vida. Hoy me entrego a ti, Señor, y te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Gracias, papá. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mañana lunes vamos a seguir con cómo derrotar a Amalek. No te lo puedes perder. www.adoracion.co www.adoracion.co. Tus diezmos y tus ofrendas son muy importantes para el crecimiento de la obra del Señor. El Señor te bendice. Feliz domingo, Iglesia Adoración. And I find you.